Vamos nosotros a nuestra clase aquí. Hoy vamos a la 9ª parte de la serie Transformados a su imagen. Hemos estado ya por 9 lecciones, 9 clases hablando acerca de cómo Dios pretende transformarnos a su imagen, porque a su imagen fuimos hechos. Y como que en el camino perdimos el rumbo, nos desviamos. Pero Dios quiere transformarnos a su imagen y semejanza. Y hoy vamos a ver cómo Dios quiere integrar la fidelidad en nosotros. El tema es integrando la fidelidad de Dios. Y quiero comenzar leyendo un versículo en Deuteronomio. Esta es una especie de sermón que Moisés le daba a la gente del pueblo de Israel cuando iban a entrar ya a la tierra prometida. Les decía Moisés así a los israelitas: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto nos deja claro que Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel. Hay muchos versículos que hablan de la fidelidad de Dios, pero la fidelidad es otra de las virtudes que distinguen a nuestro Dios. Yo diría que Dios es como el autor intelectual de la fidelidad. Tiene los derechos de autor, o el copyright, como algunos le llaman, ¿verdad? Y esta característica de Dios, que es la fidelidad, debería distinguirnos a nosotros también como hijos suyos que somos. Siempre esperamos que el Padre aporte sus genes, igual que la madre al niño que nace entre los dos. Bueno, cuando nosotros nacemos de nuevo de nuestro Dios, nacemos por el Espíritu, y Dios quiere generar en nosotros esas mismas características. Yo no sé si exista tal cosa como genes espirituales, pero tómelo como si fuera eso. Son pequeños atributos que tiene Dios que nos quiere ir integrando en nuestra nueva vida espiritual. Y esta característica debe distinguirnos a nosotros también, porque Dios ha provisto todos los recursos necesarios para que tengamos su fidelidad. Son recursos espirituales que Él ha provisto. Y es obvio que la diferencia siempre va a ser mucha entre la fidelidad de Dios y la nuestra, porque pues la fidelidad de Dios ha sido eterna. Desde el principio ya estaba Dios. Antes del principio ya estaba Dios. Entonces Dios ha sido fiel desde entonces y hasta la fecha y por la eternidad. Pero el hombre pues no ha sido fiel. Nosotros apenas comenzamos a andar en fidelidad después de nuestra salvación. Y para colmo nuestro, pues por si fuera poco, en el proceso hemos fallado en nuestra manera de ser fieles a Dios, o fieles a la gente a nuestro alrededor. Ahora, el tema de la fidelidad es un tema muy amplio, o sea, tiene muchas vertientes el asunto de la fidelidad, pero a la vez es muy complejo y no alcanzaríamos a cubrirlo todo. Yo quiero que esta clase sea corta porque todavía hay algunas cosas más que hacer en esta reunión, pero hay muchas razones por las cuales se le considera a Dios fiel. Le digo, son muchas características. Consulté, para adelantar un poquito esto y hacerlo un poquito más rápido, consulté el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, y dice que hasta ahora no se ha encontrado una manera de describir con una sola frase o con una palabra lo que es la fidelidad, o que exprese pues el significado completo de lo que es la fidelidad de Dios. Pero el diccionario de la Biblia nos dice que hay varias palabras en hebreo desde el Antiguo Testamento que se traducen como fidelidad, pero que tiene muchos otros significados. No solamente el significado de la fidelidad, usted lo va a leer en la Biblia y lo va a encontrar como fidelidad, pero esa misma palabra, fidelidad, sin llegar a ser la palabra fidelidad, se traduce de otras maneras. Vamos a ver cómo lo traduce. Por ejemplo, está la palabra emet. Me lo voy a ir rapidito aquí. Emet significa fidelidad primariamente, pero significa también ser o estar firme. Significa verdad, significa veracidad, certeza, sinceridad y firmeza. Otra palabra hebrea es emuná. Significa fidelidad también, pero en el sentido de genuinidad, confiabilidad, constancia, honestidad y a conciencia. Otra palabra hebrea que se traduce como fidelidad es esed.
que significa misericordia, lealtad, favor, amabilidad, bondad, gracia, responsabilidad con la comunidad, amor de alianza y solidaridad. Y hay muchas otras palabras más que hablan, que se traducen a veces como fidelidad, pero que tienen otro sentido también dentro del contexto bíblico. Entonces cito toda esta información porque todo esto tiene que ver con el por qué Dios es fiel. Dios es fiel por todas estas razones. O sea, la fidelidad de Dios se manifiesta en que Él es firme, verdadero, certero, sincero, genuino, confiable, constante, honesto, misericordioso, leal, amable, bondadoso, lleno de gracia para con nosotros, responsable de su iglesia y de su pueblo, solidario con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto abarca la fidelidad de Dios. Y mucho más que les digo, no me quiero pasar tiempo en esto, pero Dios es fiel y se ha mantenido firme en su fidelidad en cada fase de su proyecto eterno. Dios es eterno. No sé si usted pueda planear toda su vida, pero yo creo que llegando a la madurez uno puede planear, ya no puede cambiar su futuro, su pasado, pero sí puede planear a futuro lo que usted quiere lograr antes de morir. Y puede hacer una lista de las cosas que quiere lograr, que quiere tener, pero cuando nosotros nos metemos en el mundo espiritual eterno, o sea, ¿qué podríamos planear nosotros en eternidad? No tenemos ni idea. Bueno, Dios sí tiene idea, porque Dios es eterno. Y dentro de sus planes eternos está este concepto de la fidelidad. Se ha mantenido firme Dios en su fidelidad a través de todas las fases de la eternidad. Desde antes de la creación, Él era fiel a sus principios. Después de que esto pase, el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra sigue fiel, firme y confiable. O sea, esta es la fidelidad de Dios. No hay nada que haya hecho fallar a Dios o que lo obligue a no cumplir sus compromisos o sus promesas, porque Dios es fiel. Entonces, la fidelidad es una parte esencial de Dios y lo va a manifestar en todo lo que hace. Lo ha manifestado en lo que ya hizo en el pasado y lo que está haciendo en este tiempo, pero en el futuro también lo va a manifestar. La fidelidad es parte inherente de Dios, no se puede cambiar. Entonces, así como su naturaleza es santa y es justa, que ya lo vimos en clases pasadas, así también su naturaleza es ser fiel. Es ser fiel. Y en ese sentido no se puede concebir la idea de que Dios, siendo santo y justo, pudiera ser infiel, pues. O sea, no sé si me explico esto, pero esto no sucede ni siquiera en los seres humanos, pues, hablando de personas falibles. O sea, una persona que es infiel no puede ser santa y mucho menos justa, ¿no? Igual en el sentido contrario, es una persona que es fiel es porque es santo y porque es justo, vive de manera santa y justa. Entonces, yo sé que Dios no se evalúa pues estándares humanos, pero la lógica es buena en este sentido, porque si es ilógico que un hombre o una mujer pueda ser infiel si es santo y justo, pues mucho menos en Dios. Dios no puede ser infiel. Los seres humanos naturales, y específico aquí naturales, los hombres y mujeres de carne y emociones, somos infieles por naturaleza. Así sucedió desde el principio que fuimos creados, fuimos hallados infieles delante de Dios. Y en ser humano y en la gran mayoría de las especies animales, pues suelen ser infieles por instinto. El hombre, como le digo, el hombre y las especies animales, o la gran mayoría de las especies animales, porque hay unas muy honrosas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el caso del instinto de supervivencia de la especie. De pronto se salen de su contexto, de su manera de ser original, para hacer cosas que no van con los animales. Y son muy pocos los animales y los hombres, insisto, fieles. Muy pocos. En el reino animal, una vez veía algunas documentales de Animal Planet, y
y veía, por ejemplo, los cisnes, las palomas, los caballitos de mar. Hay muchas especies, no muchas, o sea, son pocas, pero hay algunas especies que son fieles aún en su relación, pues diría yo matrimonial, ¿no? Porque se casan. Si usted ve una palomita sola, por ejemplo, es que se le murió su palomo. O si ve un palomito solo, es que se le murió su palomita. ¿Por qué? Porque ellos andan siempre en pareja. Igual los cisnes, se supone que los cisnes son los animales así por excelencia fieles, porque después del apareo, después del celo, cuando se conocen en la parvada y se flecha el uno con el otro, tienen a sus polluelos, y si se llega a morir uno de los dos, ya no se vuelve a juntar con otro animal para seguir procreando. O sea, rompen el esquema de supervivencia diciendo, ¿sabes qué? Yo ya tuve mis polluelos con este y con este me quedo, y ya no hay más. O sea, es raro, ¿no? Así debería ser el hombre, pero no a ese extremo, ¿no? Porque dice la Biblia que una vez que muere el cónyuge, uno queda libre. Si se quiere casar, bueno, si se atreve a casarse otra vez, pues ahí está libre para que lo haga. Digo yo que con una vez basta para aprender. Pero bueno, esto sucede en el reino animal, y la gran mayoría de los animales, el resto de todos los animales, exceptuando estos poquitos animales, pues de pronto pueden hacer toda norma correcta a un lado para sobrevivir como especie. Y el hombre pues ni se diga, ¿no? El hombre, es más, aún teniendo la esposa, uno de los cónyuges o el esposo, por ahí coquetea con otro o con otra. O sea, esto sucede en la especie humana. Se supone que el 30 y tantos% de los primates son fieles a su pareja. El hombre no está dentro de ese 30 y tantos%. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a la infidelidad. Y esto lo conoce Dios. Entonces, en la vil carne, el ser humano, al igual que los animales, tiene una tendencia, y le voy a poner así, tendencia muy marcada hacia la infidelidad en todas sus formas, no solamente en el área conyugal, en todas sus formas. Por ejemplo, el ser humano en general tiende a ser infiel a sus promesas y a sus compromisos. No levante la mano, pero ¿cuánta gente no es infiel a sus promesas? ¿Vas a venir mañana? Sí, mañana ahí nos vemos. Mentira. La dieta. Santo Dios. O sea, somos infieles a nuestros compromisos, a nuestras promesas. Y yo creo que es uno de los mayores reclamos en la familia de los hijos hacia los padres. Tú me dijiste que me ibas a llevar, tú me dijiste que ibas a estar, tú me dijiste y me fallaste, y fallamos, porque hacemos promesas que por infieles no las cumplimos. Somos infieles en esa área. Tendemos a ser infieles también en la pareja, ¿no? ¿Cuántos divorcios no hay por causa de la infidelidad? Puños. Muchos. Y si usted cree que nada más la gente del mundo se divorcia, no, también los cristianos se divorcian. También los pastores se divorcian y se vuelven a casar. O sea, son cosas que pasan. ¿Por qué? Por causa de la infidelidad. No hay ese concepto claro todavía en la vil carne. Estoy refiriéndome en la gente que es totalmente carnal y emocional, no en la gente que ha nacido de nuevo de manera real y que ha vivido en santidad y en justicia para Dios. No así. Pero el hombre tiende a ser infiel aún en su relación con Dios. Hay muchos hermanastros en la fe, tenemos muchos hermanastros en la fe siempre, porque dice la Biblia que hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Aquí no nos decimos hermanos, ¿verdad, hermana Pati? No nos decimos así hermanos. Pero realmente somos hermanos en la fe. Y a veces los que no hacen la voluntad de Dios, pues no les puede uno llamar hermanos, porque pues no son hermanos. Hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. O los que no hacen la voluntad de Dios, le vamos a poner hermanastros en la fe, ¿no? Y si uno es pastor, pues no les debe de poner los centenados en la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tampoco no tienen los genes de Dios, ¿no? O las características, la semejanza de Dios.
Entonces el hombre tiende a ser infiel inclusive consigo mismo. Yo creo que esto es lo que más nos duele a veces. El hombre es infiel consigo mismo abandonando sus sueños. Es muy común que uno tenga sueños, tenga pues una manera de pensar tendiente a hacer algo, algún proyecto, y de pronto uno abandona esos sueños porque las cosas no le funcionan como quisiéramos que nos funcionara. Hemos querido hacer muchas cosas. Hay gente que sueña y sueña y sueña y sueña, y como no ve que alguien le cumpla sus sueños, los abandona en vez de ponerse a trabajar en los sueños. Si usted tiene un sueño y se acuesta a dormir, no es sueño de Dios, es sueño en la carne. Los sueños de Dios lo despiertan y lo ponen a trabajar en el proyecto. Pero hay gente que abandona sus sueños, que tiene planes. Yo cuando sea grande voy a estudiar y voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y entrando en la segunda, tercera jornada de los semestres, que se embaraza o que embaraza a la novia y se acabó el sueño. Y no hubo más que hacer que ponerse a trabajar para mantener al bebé. Y los sueños pues ahí se quedaron. ¿Qué pasó? Pues fui infiel a mis sueños. Igual pierde la confianza en sí mismo, y eso pues también es parte de la infidelidad a uno mismo. Que yo pierda la confianza en mí mismo, me estoy fallando a mí mismo en eso. Uno debe de saber quién es en Dios y quién es sin Dios también. Yo tengo muy claro lo que yo soy sin Cristo y tengo muy claro lo que yo soy en Cristo. La responsabilidad que tengo, la capacidad que Dios me ha dado y las cosas que yo tengo que hacer. Y yo no puedo ser infiel a mí mismo abandonando la confianza que tengo en lo que Dios ha hecho conmigo. Y cada uno de nosotros tiene esa capacidad, pero a veces tiene también ese mismo defecto, que puede abandonar por infidelidad a sí mismo la confianza que se debe de tener en sí mismo. A veces abandonamos también el esfuerzo de bajar los kilos que prometimos en Año Nuevo. O sea, hay detalles tontos y detalles muy importantes, pues. Híjole, el gimnasio, híjole. Y no me hizo efecto la Coca Light y puras de esas, ¿no? Que culpamos a alguien más, pues, de que no nos pudimos ajustar a las promesas que teníamos. Pero entonces, por eso es que Dios quiere integrar la virtud de su fidelidad en nosotros. No es la fidelidad nada más, su fidelidad. Porque la fidelidad de Dios, les digo, cubre muchas áreas. Y es un todo de cosas que quisiera Dios integrar en nosotros. Entonces la fidelidad de Dios en nosotros se empieza a manifestar a partir de que nosotros nacemos espiritualmente. Como le digo, nuestra fidelidad no es eterna, ni es permanente. La adquirimos a partir de que nosotros nacemos de nuevo. Es un proceso que Dios trabaja en cada uno de nosotros. De hecho, estamos viendo este tema porque Dios quiere integrar, o quiere que sepamos que Él puede integrar su fidelidad en cada uno de nosotros. Y nuestra fidelidad siempre se va a manifestar de una manera diferente a como se manifiesta la fidelidad de Dios. Porque somos humanos, pues Dios es Dios. Entonces, como les decía anteriormente, Dios ha sido fiel eternamente, el hombre pues nunca, ¿no? A partir del nuevo nacimiento pues sí lo intentamos, pero yo le doy gracias a Dios por esto, porque Dios confía en su poder transformador. Y nosotros debemos atender este llamado de Dios, este llamado a transformarnos y hacernos conforme a su imagen y semejanza. Porque siendo infieles, Dios nos transforma en personas fieles. Ese es el poder de Dios. De eso se trata el poder transformador de Dios. En que siendo una cosa negativa, seamos puestos en el área positiva. Hay un problema que surge, sobre todo se nota más en las personas que han estado metidos en asuntos de droga. Nosotros hemos tenido mucha gente rehabilitada, y siempre es un problema con la gente que sale del centro de rehabilitación, porque les pregunta uno, ¿y qué sabes hacer? O sea, ya saliste, ya te rehabilitaste, ya estás limpio, ¿qué vas a hacer? Pues no sé, pastor. Le digo, ¿de qué vas a vivir? Pues no sé. ¿Qué hacías antes? Pues traía una pistola.
vendía droga. O sea, ¿qué otra cosa sabes hacer? Pues nada. Entonces, una cosa es que uno ande en el mal y otra cosa es que Dios nos rehabilite, pero otra cosa mucho más importante es que Dios no solamente nos saca del mal aquí, sino que nos hace personas productivas, gente de bien, gente que tiene la capacidad de manifestar el poder transformador de Dios en uno como Dios lo hace. Entonces, gracias a Dios por su poder transformador, pero Dios nos transforma de personas infieles a personas fieles. Ese es el compromiso que Él tiene con nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar también, que Dios lo haga en nosotros. De hecho, Dios nos considera fieles a quienes nos hemos esforzado en cumplir las condiciones que Él ha establecido en su pacto. Mucha gente dice, yo voy a hacer un pacto con Dios. Olvídese, usted no va a hacer ningún pacto con Dios. El pacto lo hace Dios y Dios busca quien firme ese pacto por su lado. No hay más otro pacto que uno. El vivir en obediencia a Dios es el único pacto que Dios ha hecho con los hombres. Y entra en el pacto el que dice sí. No es que, no, yo voy a hacer un pacto con Dios. Usted lo va a escuchar en la radio, en la televisión, en muchos lugares donde le van a pedir algo a cambio. Le van a decir, usted puede hacer un pacto con Dios. Espérame, no, Dios, no viene ese tipo de pactos aquí en la Biblia. Pero hay gente que así lo hace, ¿no? Entonces, los que nos esforzamos en cumplir las condiciones que Él ha establecido en el pacto del versículo que leíamos al principio, que dice que Dios es fiel y guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, Dios está buscando gente así, que guarde su pacto, y a esa gente Dios no la considera gente común, no la considera gente del montón, la considera gente fiel. Se lo voy a leer. Mire, a lo mejor usted no está de acuerdo en que usted puede ser una persona fiel porque se conoce a sí mismo. Sin embargo, amar a Dios y guardar sus mandamientos es suficiente para manifestar fidelidad delante de Dios. Y se lo voy a leer aquí. Yo insisto, yo sé que Dios sabe que usted puede fallar y que yo también voy a fallar. Y muchas veces, porque no es fácil nuestro andar en el camino angosto. Dice la Biblia que el camino del cristiano es un camino angosto. Y por si fuera poco, no solamente es angosto, sino que en las paradas que hay a los lados son puras tentaciones. Haga de cuenta que usted va por la carretera y es una carretera angostita y que no se puede salir y que va tenso con el volante del carro. Y que hay paradas, pero que una es a la infidelidad, otra parada es a la mentira, otra parada es a puro pecado, a puras tentaciones. Entonces es difícil andar el camino angosto. Sin embargo, aún así, con las luchas, con los tropiezos, Dios nos llama fieles. Fieles nos llama. Y la Biblia que fue escrita para nosotros, pues nos llama no solamente fieles, nos llama santos y fieles. Lo veíamos en la plática de la santidad. Dice Efesios 1:1, estos versículos ya los apuntó, si los apunta usted, ya los apuntó en la clase de la santidad. Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, ¿cómo nos dice? Santos y fieles. Pero no solamente santos y fieles en Cristo. ¿Qué significa el que una persona sea santo y fiel en Cristo? No es que sea fiel por sí misma, sino que el área fiel de uno no es, yo no soy fiel porque soy Sado Flores, yo soy fiel porque Cristo mora en mí y Cristo es el que es fiel, no yo. Yo sin Cristo soy infiel. Usted sin Cristo es infiel. Cualquiera sin Cristo es infiel. Por eso nos dice Pablo, fieles en Cristo. Fuera de Cristo nosotros no podemos. Y lo vuelve a repetir este mismo concepto en varias cartas. Le pongo otra aquí, la carta a los de Colosas. Dice
capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y ahí sigue la lista, igual hay muchos versículos más que nos hablan de que nosotros somos considerados por Dios fieles. Aún siendo infieles de manera natural, Dios nos llama fieles porque en Cristo alcanzamos un cierto nivel de fidelidad. Y esa fidelidad, insisto, no es nuestra, es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. Es Cristo haciendo las cosas en nosotros lo que nos lleva a ser fieles como Él es fiel. Ahora, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, seguramente la fidelidad estaba implícita, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es fiel, entonces debió haber estado implícito eso. Sin embargo, la libertad que Dios le dio al hombre para decidir con libertad, pues lo llevó a ser infiel a su mandamiento o a sus mandamientos, aunque originalmente había un solo mandamiento. Y el mandamiento era no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y punto. Yo no creo que sea pecado comer frutos, pero ni tampoco dice la Biblia que ese árbol era venenoso. Simple y sencillamente era un mandamiento, y el hombre, teniendo libertad para decidir, decidió comer de ese fruto. ¿Qué sucedió ahí? Que fue infiel al mandamiento de Dios. El hombre natural. Así Adancito y Eva en su plena libertad dijeron, pues comemos a ver qué pasa, ¿no? Dice Eva, pues se ve bonito, se ve hermoso, se ve bueno para comer. Yo no sé por qué a Dios se le ocurren estas cosas. Hicieron lo que quisieron y con eso usted es la historia. Entonces, después de esa falla, después de esa falta, Dios mostró para con nosotros algo que nunca había mostrado en la eternidad. Y me atrevo a decirlo, ¿no? Porque la Biblia no dice que le hubiera dado esa oportunidad a Lucifer y a los ángeles rebeldes. En la fidelidad de Dios para con nosotros, con sus criaturas terrenales que puso aquí en la tierra, que creó a su imagen y semejanza y que nos puso aquí, Dios decidió hacer algo que no había hecho antes, que era tener gracia, que era crear algo para que nosotros no nos perdiéramos y pudiéramos estar con Él por la eternidad, porque para eso nos creó. No sé si se imagine usted, este no era un plan, mire, este no era un plan de Dios así improvisado. Dios no tiene planes B, y se lo digo con toda claridad, Dios no tiene planes B, Dios tiene un solo plan. El plan es que nosotros estemos con Él. Se la pierde el que no quiere estar, punto. Dice, pero es que yo fallé, yo no puedo estar. ¿Quieres estar? Sí, bueno, mi plan sigue vigente, quiero que estés acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a proveer para ti algo para que puedas estar. Y este es el compromiso de Dios. Entonces, Dios mostró esto que para nosotros es la salvación. Por amor a nosotros, antes de crearnos y poner sobre la tierra, ya tenía previsto estas cosas, ya tenía un plan muy inteligente para que nosotros pudiéramos estar, aún pecadores, arrepentidos por supuesto, pudiéramos tener ese lugar que Él tiene preparado para nosotros. Es más, a lo mejor todavía no termina de prepararlo, porque Jesús dijo que Él iba a preparar un lugar para nosotros. Y como se ha tardado un poquito, yo digo, a lo mejor está todavía trabajando, ¿no?, en el proyecto. Es un proyecto eterno, Él no lleva prisa, nosotros a lo mejor tal vez sí, pero qué tanta prisa pudiéramos tener como para esperar los 2000 años que dijo que dijo que venía y no ha venido de regreso. Pero bueno, Dios está preparando un lugar para nosotros y lo tenía ya preparado desde que decidió crearnos. Cuando hablaba Padre, Hijo y Espíritu Santo y decían, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ya tenía todo ese plan. Pero ese plan lo anunció por primera vez. Es un plan redentor para los hombres que, así como Adán y Eva pecaron, lo veíamos la vez pasada, que hizo un sacrificio, ofreció un sacrificio y con la piel del animal sacrificado les cubrió la vergüenza y les cubrió el pecado a Adán y a Eva. Bueno, Él hizo eso, no era un plan improvisado, estaba anunciando que un cordero que muera por causa de nuestro pecado es suficiente para cubrir nuestra falta.
Y Dios ya había planeado todo eso. Lo vimos eso la semana pasada y vimos que se lo dijo a Adán, a Eva y a la serpiente, y les anunció el plan que iba a salir un hombre diferente a Adán y diferente a Eva y diferente a su descendencia, porque ese hombre iba a nacer de la mujer para deshacer la obra del diablo y para aplastarle la cabeza. Aquel que los había engañado, se le va a acabar la historia. Dios ya lo planeó así, no lo ha hecho, pero ya lo planeó. Antes de crearnos a nosotros, antes de crear inclusive a los seres angelicales, porque son creados también, ya tenía el plan de lo que iba a hacer para que el mundo que Él quiere hacer, el mundo de la eternidad al que Él quiere llevar a su gente y a sus ángeles, no tenga pierde, sea un mundo libre de corrupción y libre de pecado. Entonces, ahí es un plan que Dios hizo, ¿no? Y lo cumplió ese plan, o bueno, la primera parte del plan y de la promesa, la cumplió miles de años después, justamente el día que la Virgen María se embarazó, que no lo hizo, por supuesto, tampoco no lo hizo forzadamente, pues. O sea, Dios no dijo, a ver, vente María, tú vas a ser la... No, le dijo, mandó un ángel y ese ángel habló con María. Y María dijo, bueno, pues aquí está tu sierva, ¿no? Y se embaraza María. Con su permiso, se embaraza. Y desde ese momento empieza entonces a cumplirse la promesa que Dios había dado miles de años antes a Adán y a Eva, que de la mujer iba a nacer ese que iba a acabar con la obra de Satanás y que le iba a aplastar la cabeza. Entonces, ese día que la Virgen María se embarazó sin la intervención de ningún hombre, comenzó esa etapa o el cumplimiento de esa promesa, que lo único que estaba sucediendo es que estaba mostrando Dios su fidelidad a un compromiso, su fidelidad a su palabra, porque Él sí tiene palabra, no es hombre para hacer promesas sin fundamento. Entonces, después de 9 meses, el niño allá nació en Belén y ese niño es para nosotros considerado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando digo esto, lo digo con plena conciencia de cómo se dieron las cosas. A veces escuchamos la historia de la Navidad y nos parece una historia muy tierna. O sea, un bebito que nació y así el pesebre, los animalitos y todo eso que vemos, es una historia muy tierna. La verdad sí se ve una historia muy tierna, muy acogedora. Se nos antoja ahí, como que se nos antojaría estar allí y disfrutar ese momento. Nosotros estuvimos en una cueva, en una de las cuevas de ahí del área donde nació Jesús. Están llenas de humo porque adentro había gente a veces las prendían para calentarle el área de los animales. Los animalitos vivían en esas cuevas. Bueno, en el tiempo de frío los metían a dormir ahí. Pero no es un lugar cómodo, no es un lugar agradable. Pero bueno, ahí fue a nacer Jesús y ese día que nació, lo cantaban ahorita, y usted lo va a encontrar en la historia bíblica también. Ese bebé era, o fue identificado más bien por Juan el Bautista, aquel que bautizó a Jesús. Cuando lo vio venir, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él nació como un cordero, ahorita se lo voy a mostrar, pero vea cómo lo dice Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, versículo 29. El que escribe aquí es Juan el apóstol Juan, pero él está hablando de Juan el Bautista. Dice, al siguiente día vio Juan, yo le pondría aquí Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la Navidad se trata del Cordero de Dios que nació para pagar por nuestras culpas y perdonar nuestra obediencia delante de Dios. Ese es el propósito. Dice la Biblia que los primeros invitados a conocer al niño Jesús, ¿quiénes fueron? No, los pastores. Los pastores, ¿qué criaban los pastores? Ovejas. Y les aparecen ángeles en el cielo. No dice la Biblia que estaban cantando, dice que alababan a Dios. Y aparecen los ángeles y le dicen a los pastores, ¿saben qué? Vayan,
allá a Belén, porque estaban en el campo. Y van los pastores y les dice qué es lo que iban a ver. Van a ver un niño envuelto en pañales y bla, 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 acostado en un pesebre y todo ese rollo, ¿no? Que ustedes ya conocen, si no, léanlo en Lucas 2. Pero dice la Biblia que estos primeros invitados eran los pastores que cuidaban los rebaños en la noche. Y para ellos no era una casualidad que Jesús hubiera nacido donde nacían los corderitos de las ovejas. O sea, imagínense, si alguien nace en un hospital, lo atiende un cirujano, hace una cirugía, una cesárea, o nace por labor de parto normal. Bueno, pues ese es un hombre. ¿Por qué? Pues porque nació en un hospital, en una cama de hospital, no sé, algo así. Pero si nace en un establo, donde nacen las crías de las ovejas, pues llegan los pastores y dicen, ah, caray, un hombre que nació como oveja. Un niño que nació como corderito, qué interesante. O sea, no era una casualidad para los pastores ver eso. Que Jesús hubiera nacido donde parían las ovejas no era una casualidad para ellos. No era una casualidad que cuando Jesús nació lo pusieran en un pesebre. Para ellos no era una casualidad meramente. Dios les había dicho que así iba a ser. Pero al mismo tiempo para ellos el que un corderito estuviera en un pesebre significaba algo muy especial para ellos. No era una ovejita cualquiera, pues. Sí, nació como una oveja en una cueva. Sí, lo pusieron en un pesebre, como ponían a las ovejitas perfectas, que nacían sin mancha, sin defecto, porque esas ovejitas las ponían ahí para que no las pisotearan los demás animales, para que no se embarraban con lo que tiraban ahí los animales. Entonces la ponían arriba del pesebre, en donde ponían la comida para las ovejas. Y entonces lo vieron eso los pastores y pues dijeron, tampoco eso es una casualidad. Esos corderitos que ponían ahí eran especiales porque tenían un precio mucho más alto que el resto de los corderos. Porque esos corderos se ofrecían en sacrificios perfectos dentro del templo, ahí en Jerusalén. Entonces los cuidaban. Eran ovejitas especiales. Era un cordero especial. O sea, Jesús tenía todas las características de un cordero especial. No era un cordero cualquiera. Era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. No era un cordero cualquiera. Así lo identifica Juan. Este es el cordero. Entonces con ellos se ofrecían los mejores sacrificios en el templo porque cumplían todos los requisitos de la ley. O sea, búsquele por donde quiera. Nadie puede decir yo soy perfecto. Si me matan a mí y yo puedo cargar con los pecados de todos, pues nadie lo puede decir, porque ya somos pecadores, hemos sido pecadores toda la vida. El único que no era pecador era Jesús, era el cordero perfecto. No tenía defecto, no tenía mancha de pecado, no tenía nada. Y ese corderito que estaba ahí, lo ven los pastores y dicen, no, pues, qué raro, ¿no? Yo me imagino que comentaban ellos, ¿no? Qué raro, ¿no? Que haya nacido el Salvador del mundo, que haya nacido aquí donde nacen las ovejas, que lo hayan puesto donde ponen las ovejitas más especiales. Las ovejitas que realmente tienen la capacidad de cubrir todos los requisitos de la ley para limpiar los pecados del pecador. No era una casualidad, más bien. Pero los pastores vieron que había muchos detalles que determinaban que aquel bebé era comparable 100% apto para cubrir pues el pecado de la gente. Y esto sucedió en la primera Navidad. Esto es la Navidad, de hecho. Ahora, no obstante celebrar la Navidad no nos salva. Yo quisiera decirles, qué bueno que celebramos Navidad. Todos los que celebramos Navidad somos salvos, pero no es así. En la primera Navidad nació apenas aquel que Dios había dicho que venía a salvar a la humanidad. Sin embargo, nuestra salvación no ocurrió cuando nació el niño, pues. Nuestra salvación no ocurrió cuando nació Jesús. La salvación ocurrió cuando Jesús murió.
porque no murió por su propia cuenta, murió por nosotros. Y esa es la salvación de Dios. Nuestra salvación ocurrió cuando fue sacrificado como un cordero para quitar nuestras culpas. Así se quitaban las culpas en el Antiguo Testamento. Así dejó establecido Dios en la ley que para quitar el pecado había que ofrecer un sacrificio. Y nadie había ofrecido un sacrificio antes de ese nivel o de esa manera, porque nunca había habido un hombre perfecto como lo fue Jesús. Ahora, al punto que voy es que Dios fue fiel en cumplir su promesa dada miles de años antes. Fue fiel. Vino Jesús, igual Jesús también mostró su fidelidad yendo a la cruz por nosotros. No se rajó. Ya tenía un compromiso con el Padre y dice, voy. Me preparaste un cuerpo para esto, pues ahora lo entrego, que lo desbaraten, que hagan lo que quieran, pero yo tengo que pagar el precio de la gente, del pecado de la gente. Entonces Dios le trajo sentido pues a la Navidad. Realmente la Navidad es una fiesta de celebración a la fidelidad de Dios. Yo así lo veo, ¿no? A lo mejor usted lo ve de manera diferente, pero cuando yo veo que después de miles de años nació Jesús y nació como un cordero, lo pusieron ahí en el pesebre, nació en la cueva, los pastores fueron a verlo y avalaron, como que dieron el palomazo ahí, ¿no? Este sí es, ¿no? Este sí es el bueno. Bueno, entonces Dios cumplió su promesa y eso habla de la fidelidad de Dios. De la gran fidelidad de Dios. Dios mostró su fidelidad al cumplir su promesa de nacer entre los hombres infieles, pero con un propósito, ¿no? Entonces ese nivel de fidelidad que Dios Padre manifiesta también lo manifestó Jesús, porque Él fue fiel a su compromiso de ser castigado hasta morir por nosotros. Y yo creo que esa es la parte más difícil de la vida cristiana, entender que alguien tenga que morir de esa manera tan cruel, tan injusta. Pero bueno, ese es el punto máximo también de la vida cristiana, que podemos creer que por la fe nosotros somos librados de nuestros pecados porque Él pagó de esa manera. Pero yo insisto, pues el nivel de nuestra fidelidad es mucho menor que ese. Pero Dios espera que nosotros seamos fieles. También fieles hasta la muerte, como Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cultivar la fidelidad de Dios? Se ha preguntado, bueno, si Dios quiere que yo sea fiel como Él, ¿qué es lo que tengo que hacer para que Dios me dé su fidelidad? Pues hay que hacer algunas cosas, hay que hacer algunos ajustes, pero la fidelidad es un fruto que se cultura a partir de la llenura del Espíritu Santo. Yo quisiera que Dios llegara así con una varita y ¡ping! Ahora mi hija Patti es una mujer fiel, completamente fiel, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Fiel a Dios, fiel a sus compromisos, fiel a sus principios, fiel a todo, ¿no? Fiel a su marido, por supuesto, y todo lo demás. Pero no es así. Uno tiene que cultivar la fidelidad a partir de la llenura del Espíritu Santo. El problema es que pues no todos tenemos el Espíritu Santo. No a todos les regala Dios el don del Espíritu Santo. No traigo aquí el versículo, pero ya lo conocen, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, fe. Bueno, algunas traducciones dicen fe, otras dicen fidelidad. La palabra griega es la misma para fe que para fidelidad. La palabra griega es pistis. Acuérdese de la palabra esto, ¿no? Y se le va a grabar esa palabra, pistis. Significa fidelidad. Nosotros lo leemos en la Reina Valera 60, fe, pero es fidelidad. Es la misma palabra. Entonces, esa llenura del Espíritu Santo en nosotros va a producir gente fiel.
gente amorosa, gente contenta por el gozo de Dios, gente pacífica. O sea, todas estas características vienen por la llenura del Espíritu Santo. No es en automático de que yo acepto a Cristo en mi corazón y de pronto ya me hice una buena persona. No, hay que llenarse del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo solo puede morar en nosotros cuando nosotros realmente somos santos. Y me regreso un poquito a explicar esto. Mire, Dios es santo y Dios no tiene comunión con el pecado. ¿Qué necesita Dios para que nosotros le recibamos dentro de nosotros? Quitar el pecado. ¿Cómo nos quitamos el pecado? Ya lo dije ahorita. Jesucristo vino a morir por nosotros para que nosotros, al pedirle perdón a Dios a nosotros, sin que Él tenga que cambiar las reglas, diga, ok, si este ya creyó que Jesús murió por él, le quitamos sus pecados. Y ya pidió perdón, bueno, se los quitamos. Dios nos quita los pecados. ¿Cómo queda nuestra vida? Sin pecado, santa. Si nosotros somos santificados por Dios de esa manera, Dios no tiene ningún problema en venir a morar aquí con nosotros. Ese es el proceso, pues. Ese es el proceso que Dios sigue. Ocurre cuando nosotros recibimos de Dios el perdón de todos nuestros pecados por el sacrificio de Jesús. Y Dios nos sella con su Espíritu Santo y a partir de ahí somos santos. Aunque caigamos, aunque tropecemos, seguimos siendo santos. Pero en resumen, yo le traigo aquí una sugerencia bíblica y es arrepentirse y pedir perdón a Dios por nuestra desobediencia. ¿Por qué? Pues porque somos desobedientes, somos infieles. Pero Jesús ya pagó el precio que demanda la justicia divina. O sea, Dios no va a cambiar la regla. La Biblia dice, y lo dice Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces sí, hay una paga por el pecado y es la muerte. Y la gente dice, pues entonces ¿cómo le hago? Si para pagar el pecado tengo que morir. No, dice aquí mismo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Jesús murió. Hubo muerte de por medio y esa muerte justifica nuestros pecados delante de la justicia de Dios. Dice Dios, alguien pecó, tiene que morir, ya sea un becerro, un cordero, un chivo o lo que sea en el Antiguo Testamento. No sé si los dinosaurios iban a hacer esto, a lo mejor por eso se acabaron, ¿verdad? Por tanta bola de pecadores, pero Dios dijo, bueno, vamos a hacerlo una sola vez y para siempre. Y va mi hijo. Y lo hizo. Entonces ya en ese sentido nosotros, después de que aceptamos el regalo de la salvación en Cristo, Dios nos sella con su Espíritu Santo. Y una vez sellados con su Espíritu Santo, somos santos para Dios. Y ese Espíritu Santo en nosotros provoca que nosotros vivamos con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con fidelidad, con mansedumbre, con templanza y con todo lo demás, ¿no? Dice la Biblia, Hechos 2, versículos 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Entonces, ¿quieres el Espíritu Santo? ¿Quieres que el Espíritu Santo genere en ti, produzca el fruto de la fidelidad? Bueno, tienes entonces esta tarea: arrepentirse, bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces se recibe el Espíritu de Dios. Y de ahí en adelante, para Dios, ya somos santos y fieles. Y también a partir de esta acción de Dios, cualquier acto de infidelidad que uno quiere cometer realmente provoca que nos sintamos mal. He escuchado muchos testimonios de esto. Yo mismo he sido víctima de esta misma manera de Dios hacer las cosas. De que una vez que uno se hace cristiano, que recibe la salvación y recibe el regalo del Espíritu Santo, uno no lo está viendo nadie, pero uno se siente mal
nada más de pensar que uno quiere hacer algo indebido. Yo les he platicado, yo llegué al cristianismo siendo así como todos los hombres, ¿no? En la carne, borracho, parrandero y jugador. Bueno, el juego casi no me gustaba, ¿no? Pero mujeriego también, o sea, no lo voy a negar. De eso también puede alabar el Señor, créanlo. Sí, se los digo que tengo como 30 y tantos años monógamo, sí, siendo fiel a mi señora esposa y fiel a Dios, por supuesto. Pero ya me interrumpiste, reina, ya le perdí el hilo a este asunto, ¿no? Pero mire, si alguien recibe el Espíritu de Dios y quiere hacer algo indebido, uno se siente incómodo. Yo llegué así mal, Dios me salvó, me perdonó, me dio su Espíritu Santo, y yo terco en querer seguir fumando, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Pero ya los cigarros ya no los llevaba acá, me los escondía acá abajo en el calcetín. Me acuerdo de mi amigo que también, bueno, él batalló un poquito también para dejar el cigarro, pero a uno ya le da vergüenza ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te redarguye y te incomoda. Ves pasar algo indebido y dices tú, ay, quisiera voltear a ver, pero el Espíritu Santo ahí está. Ahí está. Y te dice, hey, esos ojitos, ¿a dónde van? Te impulsa. El Espíritu así te empieza a ser una persona fiel. Y esa es la mecánica que Dios usa. Entonces el Espíritu Santo redarguye de pecado, y aquí es donde la fidelidad cumple su función, porque nos protege de caer en las tentaciones y el pecado. Dios vive en fidelidad eterna. Jesús vino a la tierra siendo Dios y fue fiel. Nunca pecó. ¿Qué hizo con las tentaciones? Las dejó pasar. Y tentaciones fuertes. La peor tentación que a usted se le puede ocurrir la vivió Jesús. Le ofrecieron fama, riqueza, poder y placer. Y las 4 cosas las rechazó. Vea a Jesús ahí en el monte de la tentación. Despuesito de que Juan lo bautizó, se fue Jesús al desierto. Tenía 40 días sin comer el hombre. Sin comer, sin desayunar y sin cenar, ¿no? Y estando así, dirá usted, el hombre estaba totalmente santificado. No, hombre, el diablo nomás de verlo de lejos huye. No, el diablo se le acerca y lo empieza a tentar en lo que más quería. Oye, ¿no te dijo Dios que eran tuyos estos reinos? Pues sí, pues mira, yo se los gané a Adán. Pero ¿qué te parece si te me postras y yo te los doy? No tienes que ir a la cruz. Y Jesús dijo, ay, no está mal la idea, ¿verdad? Pero yo me imagino que Jesús pensó. Fue tentado. Mire, si una tentación no lo hace así tropezar un poquito, no es tentación. Hay cosas que a mí ya no me tientan, ¿no? Pecados que ya no me son atractivos, ¿no? En este tiempo. Esos no son tentación para mí. Pecados los que sí me tientan, los que sí me sacuden el tapete. Y Jesús, cuando fue tentado, le sacudieron el tapete. Fama. Los reinos de este mundo se los ofreció. Dice, es que Jesús no fue tentado en el área sexual. ¿Y quién dijo que no? ¿Sí se acuerdan cuando encontraron a aquella mujer en adulterio? Dice que así como la agarraron con las manos en la masa, se la llevaron a Jesús y se la aventaron ahí. Y Jesús agarró su vista para abajo y se puso a rayar en el piso, ¿no? Qué buena terapia, ¿no? Cuando ven una minifalda de esas muy provocadoras, voltéese a escribir en el pisito. Si es pavimento, a lo mejor lo rasca y lo espanta a todos los que están ahí acusando a la pobre dama de pecadora, ¿no? Porque eso es lo que hizo Jesús. Si usted no sabe, el templo, alrededor del templo siempre ha estado pavimentado con piedra. Yo no sé cómo lo hizo Jesús para escribir con su dedo, ya lo había hecho. Acuérdense que Dios escribió las tablas en piedra con el dedo de Dios. Y acá estaba el dedito otra vez escribiendo, ¿no? Bola de pecadores, ¿no? O no sé qué escribiría ahí Jesús, ¿verdad? El caso es que aquellos vieron, se espantaron,
les redarguyó de su pecado. Dijo, bueno, el que tenga libertad en sus pecados, si no tiene pecado, tire la primera piedra. Obviamente no hubo ninguno. Eso se llama gracia. Eso se llama ser tentado en el área sexual y huir de la tentación. Huir es de sabios, es de santos. Huir de la tentación es de santos. Entonces, el Espíritu Santo provoca eso. Y aquí es donde cumple, como le decía, la fidelidad a su función. Nos protege de caer en tentaciones y pecados. Sin embargo, a partir de la salvación también, en cada uno de nosotros está la decisión y la capacidad para evitarlo o no, porque seguimos siendo libres. Yo sigo siendo libre, a pesar de que soy salvo, soy redimido y soy llamado por Dios y lo que usted quiera, yo sigo siendo libre. Tengo la libertad, y no digo que me conviene, pero tengo la libertad de comprarme una caguama y tomármela. Tengo la libertad de irme de pecador, tengo la libertad. Que no me conviene, por supuesto que no lo voy a hacer, porque no me conviene, no porque no pueda. Puedo y claro que puedo. Y todos podemos, pero en eso consiste la fidelidad, en que pudiendo nosotros nos guardemos para nuestro Dios y para la gente que confía en nosotros. Póngase de pie y le voy a invitar a orar.